estos últimos videos hemos estado hablando de algunas características del reino de Satanás, del pseudo reino de Satanás, podría decirlo. Así que miremos en este video de hoy algunos aspectos, o sigamos con algunas características de este, vuelvo a decirlo, pseudo reino de Satanás. La Escritura nos enseña que este reino tiene algunas puertas, o habla de puertas. Dice allá en Mateo 16, 18, en esta confesión tan gloriosa que hace Pedro, revelado por el Espíritu Santo, acerca de nuestro Señor Jesucristo, y habla sobre que Él, el Señor Jesucristo, es el Hijo del Dios viviente. Pero algo que es bien interesante, que dice que sobre esa roca, sobre ese enunciado que hacía Pedro, nuestro Señor Jesucristo iba a fundar o a fundamentar la iglesia que conocemos hoy, o el proceso de la iglesia que se ha llevado a través de estos 2000 años. Y mire lo que dice: y también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La palabra Hades será otra forma de conocer el reino de los muertos, o el reino de Satanás, o el inframundo, que lo llaman en otras culturas. Así que tiene puertas, hay accesos para este mundo, y de hecho es porque es llamado el lugar de los muertos, o el lugar, o el Seol, Hades o infierno, como muchos lo conocemos. Así que es bien interesante, no es, aunque es algo espiritual, hay una combinación con algo natural, porque hay puertas para entrar a ese lugar. Sabiendo esto de estas puertas que hay, Génesis nos muestra algo bien interesante. Génesis capítulo 4, versículo 7, dice algo que deberíamos tenerlo muy claro en nuestras mentes. Dice así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será el deseo, y tú te enseñorearás sobre él. Qué interesante esta declaración en el libro de Génesis. Siempre está a la luz, a la puerta, la tentación o la forma de pecar. Solo nosotros, los seres humanos, somos los que accesamos a esa puerta y entramos para esa puerta, o abrimos esa puerta y entramos al pecado. Pero es bien interesante porque Dios mismo le dice: el pecado está a la puerta, con todo y esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bien claro está este texto. Yo puedo enseñorearme del pecado, o sea, puedo rechazar el pecado. Y el ejemplo máximo sobre esto es nuestro Señor Jesucristo. Satanás vino y lo tentó por 3 oportunidades. Ustedes saben la historia. Estaba en el desierto, después de 40 días de ayuno, el Espíritu Santo lo llevó, lo empujó, por decirlo de alguna manera, hacia el desierto, y después de estos 40 días viene Satanás diciéndole: haz que las piedras se conviertan en pan. En el pan lo llevó al pináculo más alto del templo, y después le mostró algo que es bien interesante: todos los reinos de la tierra. Y te dijo: todos son míos, yo te los puedo dar. Y le puso las condiciones: si postrado te adorares o me adorares. Y esto es bien interesante porque Satanás abre la puerta, así como la abrió allá en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, abre la puerta y le dice a la mujer: con que te dijo Dios que no comieras de ese árbol. Y la mujer dice: sí, no solamente que no lo comiera, sino que no lo tocara. Y algo que hace Satanás que es bien astuto, dice: sabe Dios que el día que tú comas de aquel fruto, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal.
Y en ese momento se abre el corazón de la mujer, se abre el corazón de Adán. Y seremos como Dios, sin ninguna cosa que no conozcamos. Y entró la iniquidad en el ser humano, rompiendo el orden de Dios o el mandato de Dios. Bien interesante esto con nuestro Señor Jesucristo y bien interesante esto con el reino de las tinieblas, que es lo que hemos estado trabajando. Jesús da una muestra de lo que es el reino de Satanás allá en aquella historia que contó de el rico y Lázaro, que se encuentra allá en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Jesucristo cuenta esta historia de Lázaro y el rico, mueren, uno va a un lugar de tormento y el otro, aunque en el mismo Seol, aunque en el mismo lugar, a un lugar de reposo. Claro, esto ha ido cambiando después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque sacó de allí, dice la palabra, llevando cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Lo que estaba allí cautivo, que lo tenía Satanás allí, fue liberado. Jesús toma las llaves de la muerte y reina por siempre. Es bien interesante. Así que es claro algunos aspectos de este reino de la muerte, de estas características del reino de Satanás. Hemos ido descubriendo algunos aspectos de este reino. Mire lo que dice el Salmo capítulo 6, versículo 5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, o sea, no hay memoria del ser humano. En el Seol no hay memoria en el hombre o en el ser humano, aún de Dios mismo y de todas estas cosas. Dice, en el Seol, ¿quién te alabará? No hay memoria del Dios eterno en un lugar como este. Dice, Satanás se mofa de que tenía el dominio de los reinos terrenos. Ya se los dije, con la tentación del Señor Jesucristo descubre ese aspecto donde Satanás muestra que le arrebató a aquel hombre que se llama Adán y a aquella mujer que se llamaba Eva, le arrebató el dominio y el reino y la forma que Dios había establecido para que el hombre gobernara y sojuzgara sobre el planeta Tierra. Y eso es lo que no hemos entendido, que el asunto es que Dios quería hacernos, Dios quería hacer de nosotros su representante, porque hay dos características y una tercera, las puedo enumerar, con las que el hombre fue creado. Fue creado a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Mira, hermanos, si nosotros tuviéramos claro este concepto de imagen, semejanza de Dios, nos daríamos cuenta qué importante, no hay ningún otro ser sobre la creación, no hay ningún otro ser sobre la tierra, ni sobre el cielo, ni en ninguna parte que tenga estas dos características. Al menos eso nos dice la palabra. Seres humanos con imagen y semejanza de Dios. Y con una tercera forma o con un tercer elemento que nos hace súper especiales. Y está por allá en el libro de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para que podamos tener la naturaleza de Dios. Se llena la totalidad, imagen, semejanza, y no solamente eso, sino naturaleza, que es dada por la presencia del Señor Jesucristo sobre la tierra y por la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. En algún video ya tocamos sobre este aspecto de lo que estoy hablando. Qué interesante, hermanos. Claro, existe hoy un reino de Satanás, de alguna manera, y quiero que me entienda con su espíritu, con su mente, con su corazón, quienes abrieron la posibilidad a un reino de Satanás, fuimos nosotros los mismos hombres. ¿Por qué? Porque Adán y Eva abrieron su corazón, escucharon otra voz, la voz de la serpiente, y esto abrió la iniquidad en el ser humano. Abrió la posibilidad en el ser humano de que algo pasara
de que se quebrantara la ley de Dios y abrió ese nuevo reino, ahora el reino de Satanás, al cual tenemos que combatir y el cual tenemos que volver a arrebatar, aunque Jesucristo ya despojó a Satanás, pero hemos visto 2000 años de una guerra empecinada de Satanás tratando de destruir la fe en Cristo Jesús, el conocimiento de Dios. Ha inventado un mundo de mentiras tratando de que nosotros sucumbamos ante su poder. ¿Para llevarnos a dónde? A su reino. ¿Cuál es su reino? El infierno, el Hades o el Seol. Llámelo como quiera. Pero para tenernos ahí, alejados totalmente de la gloria de Dios. Pero para eso aparece Jesucristo, para retomar el reino y para que todo aquel que crea en Él vuelva a entender su reino, el reino del Dios Todopoderoso. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fue hecho la raza humana? Eso es lo que Cristo viene a enseñarnos. Una generación, unos seres humanos que tengan la conciencia de que tenemos imagen, semejanza y naturaleza de Dios. Si creemos, si llegamos, si damos nuestro corazón, si volvemos a retomar la conciencia de que el Dios Altísimo es el único Rey, Señor y Dios. Le invito a que usted explore sobre este tema, un tema apasionante por demás y que influye sobre nosotros. No es un tema menor, es el tema de saber que el reino de Dios se acercó y está entre nosotros. Así que lo invito a escudriñar el reino de Dios y todas sus implicaciones. Lo espero en el próximo video, lo espero en una próxima entrega. Vamos a seguir explorando y viendo y conociendo el reino del Dios Todopoderoso. Dios le bendiga.